las dos personas de celeste que están equipándose ahí en la mitad del pasillo no son personal médico, son familiares de un paciente que agoniza. Se les ha permitido entrar a despedirse de su papá, en este caso, y esa es una de las experiencias más duras que se pueden vivir en relación al COVID-19. Nosotros al final le apoyamos con una máquina externa para que haga el fuelle que él necesita. Pero esa es la parte más crítica, no al que está agitado, sino que el que ya se agitó incluso al punto de agotarse y no poder respirar más por sí mismo. Es un shock tremendo para los familiares y entonces, claro, tienden a derrumbarse y uno también se derrumba un poco con ellos. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile, o JJ Aguirre, como se le conoce popularmente, ha liderado el combate contra el coronavirus. Hasta hace muy poco en Chile no teníamos clara el área de acción de un emergenciólogo o de un intensivista, dos términos que se han vuelto muy recurrentes en esta crisis del COVID-19. El doctor Yukong es precisamente un emergenciólogo. Doctor, buenas tardes. Hola. ¿Qué hace un emergenciólogo? Mira, la emergenciología surge como especialidad en Chile hace ya más de 25 años y ha estado muy ligada siempre a la primera línea de acción de los hospitales. Y hoy día, frente a esta pandemia, nosotros nos hemos enfrentado al lado más infectológico y respiratorio de las patologías. Y nosotros estamos preparados para dar atención de eso en urgencia y llevarlo hasta el máximo nivel. Visto más saturado todo son las urgencias. Efectivamente, nosotros sabíamos que esto iba a ser una especie de pirámide y que obviamente las camas críticas iban a ser las primeras en ser colapsadas y luego de eso nosotros íbamos a tener pacientes graves que iban a empezar a llenar la otra unidad. Los hospitales han empezado a reconvertir sus camas rápidamente y luego empieza a caer hasta llegar a la urgencia y que es la puerta del hospital, al punto en donde llegan y tú ya tienes que empezar a tus boxes transformarlos en camas críticas o en camas de hospitalizados. Y ahí es cuando se produce el colapso, porque ya no tienes capacidad de recibir más gente y de tener este flujo que nosotros necesitamos. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos en la urgencia. Este es el pasillo en donde se comunica desde el ingreso. Puedes comunicarte con la segunda parte de la urgencia, que son las urgencias leves. Nosotros estamos diferenciados, aquí tú lo puedes ver, pero eso tiene un ingreso al medio. Ese ingreso permite que hayan dos flujos, pacientes leves de la puerta hacia allá, pacientes de mayor gravedad para acá, que se ingresa por otro lugar. Tenemos ingresos separados. Cuando uno piensa en una sala de emergencia de un hospital COVID como el JJ Aguirre, cree que hay camillas y gente corriendo por todos lados. En realidad no es así, es mucho más complejo. Es un delicado equilibrio donde cada camilla, cada monitor, cada respirador está esperando por un paciente y un ejército de personal de la salud cuida cada pequeño indicador de manera de mantener con vida a los pacientes críticos. Si tú te fijas, esa puerta que está ahí es por donde la ambulancia ingresa a las camillas. Tiene que ser muy expedito. Si tú te fijas, llega la ambulancia, inmediatamente ingresa porque estos son nuestros box de reanimación. Si tú te fijas, están desocupados y tenemos la ventaja hoy día que tenemos cámaras para poder supervisar lo que están haciendo los equipos dentro y poder apoyarlos desde fuera cuando requieran algún otro elemento. ¿Por qué pasó esto? Primero, para que sea una colaboración con el equipo de afuera, y lo segundo es que nosotros usamos máscaras especiales en el box de reanimación al intubar, que no te permiten comunicarte. Es muy difícil hablar. Estamos utilizando señas y para afuera basta hacer una seña para yo acercarme y decir qué es lo que está faltando. Esta área de acá era pediatría. Los niños. Hoy día esto se transformó y lo pediátrico, como tiene muy poca demanda, se dejó solo en los hospitales pediátricos. Y esto se convirtió todo para adultos. Y si tú te fijas, acá tenemos los equipos de cómo nos vestimos nosotros para entrar al box de reanimación cuando va a haber aerolización del virus, porque ahí tú lo puedes respirar, te puede entrar por los ojos. Es distinto cuando tú conversas con alguien. Y estos son los equipos completos, que son con otras mascarillas,
tiene otros trajes, tiene trajes de estos impermeables, son 3 capas de traje, 3 guantes, más la máscara completa y el cierre facial y el sello facial completo. ¿Y cuánto te demoras en ponerte todo este traje? De 3 minutos más o menos en promedio. Esto lo entrenamos y es supervisado por otro colega, que te ve cómo te lo vais colocando. Acá eran box de pediatría también, que hoy día están transformados en estaciones de oxígeno. Cuando los pacientes no tenemos capacidad de atenderlo y están esperando afuera y se te empiezan a ahogar, nosotros los pasamos acá para darle oxígeno mientras podemos ir a atenderlo. Me tocó hace, 3 semanas, Don Diego de hecho. Hospital San José, 9, 10 ambulancias estacionadas afuera. ¿Eso ha ocurrido acá? ¿Por qué ocurre? Eso ocurre porque la ambulancia, de alguna manera u otra, tiene una red de oxígeno básica. Hasta la más básica tiene una naricera de oxígeno. Y ese paciente que está trasladado, cuando tú no lo puedes ingresar, tienes 2 opciones. O lo dejas sentado afuera de la urgencia o lo dejas en la ambulancia. Pues no te cabe más. No te cabe más en la sala de espera, no te cabe más en una camilla, no te cabe más en una silla. Y empieza a rebalsar. Si ese paciente viene crítico, va a pasar al tiro, a estos box de reanimación que yo te decía. Porque es crítico, hay que intervenir antes de que se muera. ¿Cuál es el indicador de que un paciente está crítico? Los indicadores son por esferas. Está la esfera hemodinámica, quiere decir que se está hipotensando, se está apagando la parte cardiovascular. Puede ser por el corazón o por otro elemento, se empieza a apagar. Y lo otro es la parte respiratoria, que es lo más crítico que estamos viendo ahora. Que ya la oxigenación, o sea, la cantidad de oxígeno en la sangre está bajando, el esfuerzo ya es tanto y ya no puede seguir esforzándose, se está agotando. Asfixiando, sí. Porque no tiene ya fuerza para respirar, no puede... Se acaba la fuerza, se acaba la energía. Y por eso nosotros al final le apoyamos con una máquina externa para que haga el fuelle que él necesita. Pero esa es la parte más crítica, no al que está agitado, sino que ya se agitó incluso al punto de agotarse y no poder respirar por sí mismo. Esta es la última, la estación de enfermería, y como ustedes ven, se ha evitado el hacinamiento, ya no hay un cúmulo de gente ni siquiera en la urgencia, pese a todo lo que ustedes ven que están utilizando. Hoy día todos usamos un delantal de tela, un delantal plástico, protector, escudo, mascarilla, porque ya es todo el tiempo, esto es todo el tiempo. ¿Cuántos trabajadores se han contagiado? Acá en el hospital no hemos tenido brotes internos, han sido todos aislados y de casos domiciliarios. Doctor Comte, ¿por qué acá dice intermedio y no es intermedio? Lo que pasa es que si entramos de aquí hacia allá, entramos al pabellón quirúrgico y al área de reumatología. Pero este sector es el sector de intermedio que hoy día también cumple funciones de UCI. La complejidad de intermedio UCI es por la ventilación mecánica de los pacientes sedados y dormidos. Mientras ya tenga un paciente sedado, dormido, con bombas de difusión continua y con todo el soporte de droga y ventilatorio, es un paciente de UCI, de unidos críticos. ¿Qué es esto? ¿Por qué dice SPO2 muy bajo? Porque él tiene una saturación de oxígeno bajo 87. Y aquí se está seteando, la alarma te alerta desde cierta saturación. Por ejemplo, aquí decía 90. Si la setearan a 90 y está bajo 90, te va a acusar. Algo pasa con ese paciente. Sigue bajando, Sí, pero está bajo el límite, pero no es algo crítico. Por lo tanto, habría que ir a ver si es que es necesario subir la cantidad de oxígeno que se le está administrando o en qué contexto está, tal vez ir al siguiente paso, que va a depender de la complejidad. Explícame qué es lo que está ocurriendo hoy. El paciente está de guatita para... Está en prono, sí. O sea, eso es... La situación de prono, el decúbito prono, es colocar a un paciente de guatita sobre la camilla. Lo que nosotros normalmente estamos acostumbrados es que nuestros pacientes estén en posición supina, quiere decir mirando hacia el techo. Por lo tanto, es una posición poco habitual. Y esta posición se busca en estos pacientes que ya están intubados, sedados. Tú te fijas, atrás está lleno de bombas de infusión continua para mantener a un paciente completamente dormido, con relajamiento muscular, con distintas cosas para que esté, digámoslo así, completamente apagado y nosotros sustentándolo por la vía de las drogas y de la ventilación. Y esto también hay que ir cambiándolos de posición cada cierto tiempo para que no se produzcan úlceras o llagas en las protuberancias que van a estar en contacto con el colchón.
porque uno no lo sabe, pero espontáneamente uno en la cama se mueve, se reacomoda. Ellos no pueden, porque están completamente sedados y relajados. ¿Cuánto tiempo puede pasar una persona en esa posición? En general no debiese pasar más de 2 días hasta poder, o hasta 3 días en casos más extremos, hasta poder colocarlo nuevamente en posición supina, pero puede ser complejo y va a tener mayor relación con la evolución respiratoria. Mira, nosotros tenemos aquí Escrito la hora. lo que va pasando. Este paciente lleva 11 días en ventilación y los 11 días ha estado de En guardia. trono, imagínate. 11 días. No lo pudiste Nosotros hacer. tenemos un estilo que en el fondo casi podríamos decir que es patentado por los médicos, por los intensivistas de acá y que está publicado y que es el crono prolongado. En otros países como en Europa o en Estados Unidos lo que se usa más es tener ciclos de crono, por ejemplo, de 16 horas y las siguientes 8 horas en la posición supina y después darlos vuelta de nuevo. Las dos personas de celeste que están equipándose ahí en la mitad del pasillo no son personal médico, son familiares de un paciente que agoniza. Se les ha permitido entrar a despedirse de su papá, en este caso, y esa es una de las experiencias más duras que se pueden vivir en relación al COVID-19. Pacientes que mueren solos o casi solos, y como los médicos que solían ser el personal médico, no solo los médicos, que solían ser una suerte de apoyo, una red de apoyo, ahora tienen que mantenerse más distantes y hacer las gestiones para que en este caso las dos hijas puedan entrar a despedirse del padre. Es imposible a través de estas imágenes transmitir la tensión que se siente en este pasillo, pero presencialmente uno entiende de lo que hablaba el doctor John Duke cuando dice que la emergencia se palpa en este tipo de situaciones. Tiene de dulce y de agraz. Todos los días durante esta pandemia, lamentablemente, uno se tiene que aferrar a los pequeños momentos como de triunfo para poder sobrepasar los minutos que son tristes y que son amargos. Nosotros antes de ayer extubamos a un paciente que evolucionó, que estuvo muy mal y evolucionó bien y lo pudimos extubar y se fue a una unidad ya de intermedio mucho mejor. Pero lamentablemente hoy día tenemos una familia que se viene a despedir de su papá, que la última vez que lo vieron fue cuando lo vinieron a dejar a la urgencia y que ahora después de 3 semanas de dar una lucha está falleciendo y que lamentablemente también se da, como se ha dado en otros casos, que tenemos a su señora hospitalizada en la sala del lado y que su señora afortunadamente está evolucionando mejor, pero como ella se hospitalizó primero, nunca alcanzó a enterarse de que su marido se hospitalizó y menos de que está tan mal y de que va a fallecer en las próximas horas. Es un shock tremendo para los familiares y entonces, claro, tienden a derrumbarse y uno también se derrumba un poco con ellos. Hoy mismo me tocó darle la noticia a un grupo de familiares respecto de que su familiar probablemente ya no iba a salir de la unidad, y eso es tremendamente duro, no deja de serlo, pese a que ha pasado mucho y que estamos sobreexpuestos a esta situación más de lo habitual, como tiende a ser en UCI, no te deja de doler, no te deja de remecer. Los niños del Colegio Mayor de Peñalolén, de segundo básico, han estado escribiendo cartas para nuestro personal de salud. ¿Desde acá? Queridos superhéroes de la salud, me llamo Isabela. Increíble. Queridos héroes, cuídense mucho. Ahí te fijas que el equipo y la energía la hacemos todos, no solo los que estamos en el hospital. A nosotros sentir el apoyo y toda esa energía nos va nutriendo, porque nosotros somos uno más, somos seres humanos que estamos en la misma, también somos pacientes.
Ahora vamos a ver pacientes críticos que están hospitalizados acá en una unidad que tiene por ahora 6 camas habilitadas y hay pacientes en ventilación mecánica, pacientes graves. Pacientes con neumonía COVID son pacientes que llegan acá muy graves y la recuperación es bastante lenta. En promedio están en una UCI aproximadamente, hemos visto como entre 2 o 3 semanas. Entonces, como es un poquitito lenta la recuperación, hay que hacer el traspaso del tubo orotraqueal, que es lo que uno le coloca al paciente, a una traqueostomía. Allá adentro las normas de seguridad se extreman, ¿no? Todo el mundo está con 2 o 3. Sí, lo que pasa es que aquí el turno entero es en un área que es abierta con pacientes COVID. No sale la gente que está acá de turno en ningún momento. Entonces tiene que estar con sus elementos de protección personal constantemente desde que entran a turno hasta que se van. ¿Qué es lo más tremendo en tu caso? Recibir un paciente y saber que quizás una de las posibilidades es que no salga o tener que hablar con la familia y decirle eso. Bueno, es todo un proceso bastante duro en realidad. Si bien las personas muchas veces llegan comprometidas de conciencia ya a la unidad, por lo que no podemos hablar con ellas directamente, si te involucras con ellos, estás muy cerca en forma diaria, conoces su evolución, conoces su contexto familiar, su contexto social. Y en ese sentido es muy difícil como desprenderse de la historia que hay detrás de la persona a la que tú estás atendiendo. Es mucho más difícil pensar en salir a la calle después de ver cosas como las que hemos visto ahora. ¿Quién me iba a decir que la vida te enseña así?